La lista en pleno talle. Ya voy a retomar. Esperemos que se conecten todos para seguir. Chávez, licenciado. Estoy que le dije antes, pero creo que no me escuchó. Reyes presente, profe. Voy a volver a tomar la lista, ¿ya? Villalba. Esta va a valer por 2. ¿Ya? Ahí le pongo la lista a los dos. ¿Ya? Demos un instante que se conecten todos. Todavía me están llegando solicitudes de conexión. Todavía siguen ingresando los. Esperemos que se registren. Ya, yo creo que ya estamos. Siguen entrando. Esperemos un ratito más. Ingeniero, Dígame. ¿me puede regalar unos minutos después cuando termine las clases? Ya, entonces ahí me hace acuerdo al final para iniciar otra sesión para comenzar. Ya, listo. Me imagino que es por el tema de las labores. Sí, exacto. Ya. Economista, Dígame. no sé si usted puede tratar el tema de los talleres en cuanto pueda, porque igual aún no nos ha dado los temas y también necesitamos saber cómo debemos realizarlo, ¿no? Entonces, Con respecto a los talleres, no se asusten, estamos dentro del proceso normal. Todavía no les he cargado la asignación. En la asignación van a tener todas esas dudas resueltas. No se preocupen. ya, sí, entonces estaría bien. Usted nos carga la asignación y cualquier duda lo conversamos en la próxima clase. Claro, Sí. porque todavía ustedes vieron, si revisaron el Edmodo, van a encontrar que ya prácticamente tienen cargadas algunas cosas. Entonces lo que ya les falta es de registrar, son unas cuantas. Ya. Entonces vamos a continuar, y ahora sí, voy a volver a tomar la asistencia. A ver, Chávez, Irina y Briones. Ya, entonces voy a volver a tomar la lista. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Presente. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Acá. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Briones, presente, economista.
Sí, ya vi en el chat. Nicole Carranza. Ah, ya, ok, gracias. Nicole. Se queda con cero. Alex Cepeda. Presente. Girina Chávez. ¿No está Girina? Creo que me había escrito en el chat. No, no tengo un mensaje de chat. Ah, ya, sí, Chávez presente. Ya, la voy a poner. Vanessa Consuegra. Presente. Marlon Conza. Desire Desiderio. Pablo Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Arriategui. Presente. Alison Lema. Presente. Joana Maiza. Presente. Luis Mejía. Presente. Jordan Limones. Molina, perdón. Presente. María Muñoz. Presente. Abraham Parrales. Ámbar Ramírez. Presente. José Reyes. Presente. Presente. Sergi Robles. Presente. John Rodríguez. Presente. Britney Solís. Presente. Karen Tiñe. Presente. Mariela Vargas. Presente. Fátima Almeida. Presente. Y Olger Villalba. Presente. Economista, Dígame. le quería mencionar acerca del compañero Marlon Domínguez. Ya me comuniqué con él. ¿Ya qué te dice? Y entonces me dijo que, bueno, tuvo una complicación y no va a poder continuar con el semestre. Entonces, Entonces, sí, y se comunicó con el decano, le envió una carta y todo eso, solo está la respuesta de lo que le indique, ¿no? Entonces, le pongo en conocimiento a usted también de eso. Ujú. ya, entonces, ya, listo. Gracias. Entonces, quizás las tengo ahí como una observación dentro de la lista, ¿no? Entonces, en caso de cualquier cosa que me informe, yo le estaré comunicando a usted. Claro, porque ahí ya, sí, indistintamente de lo que pase, ya el decano se ha de pronunciar y ha de decir, si él ya se ha retirado, bueno, ya eso es decisión administrativa de las autoridades de cómo le van a gestionar la matrícula, ¿no? Ya ahí eso depende de ellos. De ahí por mi parte no tengo inconveniente, ¿no? Ya. ¿Nadie más? Economista. Dígame. Conza. Conza. Sí, es que no cogí el internet. Ya. ¿Alguien más? ¿Estamos todos? Bueno. Se cierra esto y vamos a
terminar de ver la parte de lo que son el rubro de transferencias. Entonces, ya habíamos visto lo que son los servicios que ofrece el gobierno, lo que son los impuestos. Ahora vamos a ver lo que son las transferencias. Entonces, ustedes ya algo están familiarizados con las transferencias, ¿no? ¿Recuerdan cuando hacíamos las cuentas nacionales? Registrábamos, por ejemplo, el pago de los jubilados, las registrábamos como concepto de transferencia. Y el tratamiento que se le daba era un poco particular, ¿no? ¿Se acuerdan? Estos se registraban de manera diferente a los gastos ordinarios. Entonces, pero, ¿qué es una transferencia? O al tratar de las transferencias, ¿qué es lo que debemos de conocer o qué es lo que debemos de saber para poder identificar cuándo un rubro es una transferencia y cuándo no es una parte de una transferencia? Entonces, esto nosotros lo podemos identificar dentro de los siguientes componentes. Todos los consumos que hace el gobierno, tenemos consumo, por ejemplo, pagas un determinado rubro para poder gestionar, por ejemplo, el SRI, hacer la parte tributaria, entonces tienes que pagar salarios, entonces el gobierno paga salarios a los empleados por bienes de consumos adquiridos, por cuenta corriente, esto es el gasto corriente que tiene el gobierno, que son los salarios del personal público, entonces eso se hace a través de transferencias, ¿no? Tenemos la inversión que realiza el gobierno, también son rubros que generan por gastos de capital, construcción, puertos, caminos, en general, estas inversiones también se reflejan a través de las transferencias, que son los pagos de transferencias. Los intereses sobre la deuda, esto también corresponde a lo que es rubros de las transferencias, y las transferencias al sector privado, como en lo que son las pensiones de retiro, los seguros de desempleo. Si el gobierno decide elevar las transferencias reales agregadas, finalmente estas las va a financiar vía impuestos. ¿Qué significa esto? De que si el gobierno, por algún motivo, necesita cubrir mayores pagos, necesita mayor fuentes de liquidez, mayor fuente de dinero, esto lo tiene que obtener de alguna fuente. Entonces, ya vimos que uno de los principales rubros de financiamiento que tiene la nación es vía impuestos. Entonces, ahí es donde los gobiernos comienzan a tocar los bolsillos de las personas y después comienzan a venir las huelgas y las manifestaciones, paros y tanto relajo que ha experimentado el Ecuador. El objetivo de los programas de transferencias, ¿qué son estos programas de transferencias? Por ejemplo, el programa Manuel Espejo, que en un momento llegó a tener auge en el gobierno nacional, que brindaba ciertas ayudas económicas a cierta población del Ecuador. El objetivo de esto es ayudar a las personas de una determinada categoría. Tenemos, por ejemplo, a los rubros de las personas que están desempleadas. Ya se ha creado un seguro de desempleo, que es cuando una persona es botada o es despedida intempestivamente de un cargo y pasa cierto periodo y dentro de ese cierto periodo no consigue trabajo, entonces lo que hace es recibir una cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esos son los seguros, las transferencias que hace el gobierno a los ancianos por medio de los pagos de las pensiones jubilares, a los enfermos, que, bueno, cuando se atienden por medio de los centros de salud, estudiantes universitarios, en el caso de ustedes, que reciben una educación gratuita, entre otros. Y todos están enfocados sobre lo que es la situación que maneje cada sector o cada grupo de las personas, ¿no? El financiamiento que se dan en las transferencias. ¿Cómo se financia? El gobierno eleva los tipos impositivos para financiar más pagos por prestaciones sociales. De manera que cuando ustedes escuchen alguna cuña de campaña electoral que dicen vamos a subir los salarios, ya van a subir los salarios, bueno, chéverísimo, bacán, vamos a dar vivienda para todos, ya, bacán, eso quiere decir que va a aumentar el gasto, va a aumentar la inversión, entonces necesita recursos para hacer eso.
te dicen que vamos a mejorar una educación de mayor calidad. ¿Qué significa? Que vas a capacitar a tus docentes o vas a contratar a docentes de mayor bagaje, que tengan 10 maestrías, que tengan 2 o 3 de doctorados. Entonces vas a tener personas con mucha mayor capacidad y la pregunta es, ¿y cómo vas a pagar eso? ¿De dónde vas a sacar los dineros? ¿Cómo vas a financiar? Y te dicen, bueno, vamos a bajar los impuestos. Y ya, vas a bajar los impuestos, vas a tener menos ingresos. ¿Cómo vas a hacer? Que va a haber mayor venta de petróleo. Va a haber que vas a comenzar a producir algún bien que para proveer mayores ingresos. ¿Cómo lo vas a financiar? Entonces, eso también es importante, tener mente crítica al momento de escuchar los parlamentos que dan los distintos candidatos sobre qué ofrecen y qué tan real es lo que están diciendo, ¿no? Porque en lo personal a mí me da cierta gracia de escucharles, de ver de que tratan de decir y convencerte, pero hablan ciertos argumentos que darían mejores que prestarles el libro de Sachi y Larraín y que se pongan a leer un poquito de lo que son el manejo de las finanzas públicas. Tenemos también un aumento de la tasa impositiva marginal media, reduce efectos, ya sabemos lo que es la tasa marginal, ¿sí? Cuando la tasa impositiva se refiere al nivel de impuestos. Cuando referimos marginal, nos estamos refiriendo al valor adicional de un impuesto, o sea, un impuesto adicional. Y si decimos la tasa impositiva marginal media, estamos indicando que es el nivel promedio del aumento del impuesto por cada dólar, ¿sí? Eso es cuando nos referimos a un aumento de la tasa impositiva marginal medio. Esto produce efectos negativos, pues obvio, pues si tenemos que en promedio los impuestos están subiendo, va a tener un efecto negativo sobre el trabajo, porque ¿quiénes son los que contratan? Las empresas, y si las empresas ven mermados sus ingresos por vía tributos, entonces van a decir, no, pues me están bajando mis ganancias, entonces yo tengo que ajustar mi presupuesto y en función de eso me voy a quedar solamente con el personal necesariamente prescindible. También va a haber también una baja en la producción. Dice, yo me voy a ver desincentivado, voy a perder interés en generar X tipo de producción porque resulta que no lo voy a vender como esperaba porque ahora me resulta más costoso vender ese producto. Por ejemplo, si se quiere quitar el interés de comprar vehículos o bajar la cantidad del uso de vehículos, lo que el gobierno siempre hace, carga un impuesto a los vehículos para que las personas se vean desalientadas o desmotivadas a comprar el vehículo. Yo me acuerdo que en algún momento hubo un problema en el Ecuador, les estoy hablando por el año 96 más o menos, en el cual había un productor que reencauchaba neumáticos, hacían los vehículos nacionales, y quería una protección por parte del gobierno. Y el gobierno como que no tenía muchos recursos, le decía, ya, ajustate con lo que tienes. Entonces, este gobierno, dijeron, bueno, entonces no voy a producir neumáticos y verás qué haces, más o menos, dijo el productor. Entonces, y dejó de producir neumáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Comenzó a haber escasez de neumáticos y los precios de los neumáticos comenzaron a subir. Entonces, el gobierno le dijo a este productor, produce neumáticos. No, pero es que yo necesito, produce neumáticos. Entonces, no seguía habiendo escasez. Los transportistas comenzaban a quejarse de los altos costos de los neumáticos y además de los altos costos de que no había neumáticos para reemplazar en sus unidades. Se estaba viendo un aumento en los niveles de accidentes de tránsito porque los vehículos circulaban con llantas lisas, en fin. Entonces el gobierno dijo, bueno, si no quieres, empresa, producir neumáticos, voy a liberar los aranceles de neumáticos. Y bajó a cero la tasa de aranceles de neumáticos. Entonces, ¿qué sucedió? De que se inundó el mercado de neumáticos importados, porque resulta que eran mucho más baratos. Ahí está nuevamente el tema del tipo de cambio real, y esta diferencia cambiaria se la aprovechó, y lo que ocasionó fue que haya una caída en el precio
y la empresa simplemente tuvo que quedarse calladita y acogerse a las medidas para no quebrar. Creo que a la larga ya esta empresa ya no se dedica a la producción de neumáticos, sino que se dedica a la importación de neumáticos. Lo mismo ocurrió con la empresa productora de focos. Algo parecido ocurrió, que en la actualidad ya no produce focos en el Ecuador, sino que los importa, les resulta mucho más barato importarlos. Entonces, esto es con respecto a las transferencias. Una expansión de los programas de asistencia social significa que los individuos de rentas más bajas se arriesgan a perder más prestaciones si obtienen más rentas derivadas de actividades de mercado. Es decir, que su tipo impositivo marginal efectivo de los beneficios potenciales de la asistencia social. ¿Qué significa este compendio que acabé de leer? De que una persona que recibe el bono solidario, creo que el bono está por alrededor de $60, $40, no lo sé la verdad. Entonces, recibe, digamos que son $40. $40 para una persona que no tiene nada es bastante. Entonces, recibe $40 y dice, no, pues, si yo pertenezco a una persona que no tiene trabajo, que por más que tengo, por ejemplo, en un caso de una mujer que tiene 20 hijos, ya mis hijos están grandes, ya mismo pasan a la edad adulta, entonces voy a tener que tener más hijos para seguir estando en la clase social baja, en la clase marginal y seguir recibiendo ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces estas asistencias sociales lo que hacen que las personas se vuelvan conformistas y no busquen el crecimiento, ¿no? Que ese es el peligro que tienen los famosos subsidios con respecto a las transferencias, que es lo que hace referencia a este argumento, que es que el tipo impositivo marginal efectivo de los beneficiarios provee potenciales a las asistencias sociales, ¿sí? Esto es algo que también es un poco debatible cuando se habla del tema de las transferencias. Nos vamos a quedar hasta allí. Ya el multiplicador keynesiano, esto lo vamos a ver la próxima sesión que tenemos. Ya sería el día de mañana, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? De lo que hemos visto, ya van a ser las 11, ya tienen clase con la otra materia. Ingeniero, no se olvide, por favor. Ya entonces nos vuelvo. ¿Tú eres? ¿Me vuelvo a conectar? Sí. ¿O aquí nomás sigo? No, pues ya cierro la sesión, nos volvemos a conectar. Sí, cierro, por favor. Bien. Gracias. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta allí. Ya veo que hay dos conversaciones en el chat. Briones Chávez, Carranza. para la asistencia, ya les voy a poner. Briones Chávez y Carranza. Economista. Lo de las asignaciones, ¿cuándo va a ser hoy día? Hoy día la encuentro. Briones, ya está Chávez, Carranza y Chávez, ya. Ya, la asignación hoy día ya la termino de subir, porque he estado cargando poco a poco. Lo que pasa es que el internet... Economista, una pregunta. Sí. ¿Usted qué días nomás acude a la universidad? Yo normalmente voy lunes, miércoles y viernes, pero los puedo atender con mayor facilidad los miércoles y los viernes. O ocasionalmente los lunes también. Claro, el horario en el cual usted está ahí, ¿de qué hora que era más o menos? Yo prefiero dar clases en mi domicilio porque el internet es mucho más... espérate un ratito. Entonces, ya. Espérate.